Hello, welcome to Let's Go Academy. Bienvenidos a Academia Let's Go. Hoy vamos a hablar del examen de Cambridge en la modalidad de B2, el examen, digamos, FCE. Y vamos a hablar en este caso de la modalidad oral, es decir, de la parte del speaking y del listening. ¿Preparados? Comenzamos. Let's go. Bueno, lo primero de todo, vamos a hablar un poquito a modo general de lo que es el coste del examen y de cómo funciona. A diferencia del examen de Trinity, el examen de Cambridge hay que hacerlo al completo. No podéis, digamos, presentaros por la parte oral y por la parte escrita, por separado. No, tenéis que hacer todo el examen al completo, lo cual no implica que el examen vaya a hacerse todas las partes en el mismo día. Lo normal es que os presentéis al examen del speaking por separado. Al igual que ocurre en B1, tenéis que presentaros con una pareja. Si no tenéis una pareja, el centro examinador os asignará una. Y más allá del examen de speaking, luego las otras partes del examen, es decir, listening, reading y writing, es decir, las 4 habilidades a las que tenéis que presentaros, os presentáis juntos todo en el mismo día, ¿vale? Hoy, como he dicho, vamos a hablar solo de la parte oral, es decir, speaking y listening. Bueno, lo primero de todo es que, como quería deciros, el coste total del examen, incluyendo las 2 partes orales más las 2 partes escritas, es decir, writing y reading, el coste total suele variar entre 180 y 190 euros. Ese precio, digamos, oscila un poco dependiendo del centro examinador que lo realice, pero se mueve siempre en esta escala de precios. La puntuación para aprobar necesitáis 160 puntos, 160 obviamente o más, ¿vale? Si conseguís más de 160 estáis en la escala de B2. La parte de speaking se parece bastante, se asemeja bastante a lo que sería la parte en B1. Digamos que tenéis 4 partes del examen. El examen total tiene un tiempo aproximado de unos 14-15 minutos, ¿vale? Obviamente siempre puede variar ese tiempo dependiendo un poco de la persona, de las pausas entre partes y partes o de cualquier inconveniente que pueda retrasar la prueba, pero la duración estándar suele estar entre 14 y 15 minutos. ¿Cuáles son las partes del speaking? Vamos a verlas un poco. Para empezar, tenemos aquí una primera parte en la que se os hacen una serie de preguntas de precalentamiento, warm-up questions. Obviamente lo primero que os pide el examinador es vuestro mark sheets, vuestra hoja de candidato con vuestro nombre. Básicamente se os hace una foto antes de empezar el examen para saber que sois vosotros los que estáis examinando, sino una persona que se presente por vosotros. Le entregáis las hojas al examinador, el examinador os hace un par de preguntas de control del estilo de cuál es vuestro nombre, de dónde sois, etcétera, etcétera. Y ya comenzáis con lo que sería la parte oral del examen, en la que, como he dicho, está dividida en 4 partes. La primera son una serie de preguntas, control, de calentamiento, como he dicho, que tratan de diferentes temas, como por ejemplo los medios de comunicación, de media, la ciudad, vuestros hobbies o intereses, likes and dislikes, etcétera. ¿Vale? Esa primera parte es de carácter individual y, digamos, no tenéis que interactuar con vuestra pareja o compañero. ¿De acuerdo? Parte 1. ¿Cuál es la parte 2? Al igual que ocurre en el examen de B1, tenéis que, en este caso, comparar y describir un par de fotografías con una pregunta de por medio, ¿vale? Digamos que tenéis una pregunta a vosotros y la otra persona que examina con vosotros tiene otra fotografía con otra pregunta distinta, ¿de acuerdo? Como veis, esas 2 partes son, digamos, tareas individuales que cada uno de los candidatos tienen que resolver de manera individual. Parte 1, parte 2. ¿Qué ocurre ya con la parte 3 y con la parte 4? Son tareas de carácter colaborativo. En ellas tenéis que interactuar con vuestro compañero, bien sea el que hayáis elegido vosotros o el que la academia haya elegido por vosotros. ¿De acuerdo? La primera parte, la parte 3, es una tarea colaborativa en la que tanto vuestro compañero como vosotros mismos tenéis que llegar a un punto de acuerdo, ¿vale? Tenéis casi siempre un tema de conversación y aparecen diferentes opciones donde, digamos, se os plantea cuál de las opciones es, digamos, la más válida o la que os parece más adecuada para resolver la pregunta. Lo ideal sería siempre que al final de la parte 3
concordaseis y tanto vosotros mismos como el compañero que os asigne concordaseis en cuál es la mejor opción para resolver la tarea. ¿De acuerdo? Otras veces las personas no quieren concordar o pueden decir, bueno, pues me parece que tu opción, la opción que has escogido es la más válida, pero yo opino que esa también sería válida. Siempre que esté bien argumentado y esté bien explicado, como poder es válido. ¿De acuerdo? Y ya por último, la parte 4 implica siempre una pregunta que el examinador lanza a los candidatos para que dialoguen entre ellos. En ese tipo de preguntas, como podéis ver, siempre se pide aseveración, es decir, el candidato tiene que estar todo el rato pidiéndole opinión a la otra persona e interactuando, es decir, preguntas del estilo de, bueno, ¿y tú qué te opinas? ¿Qué te parece? ¿Tú piensas lo mismo que yo? Etcétera, etcétera, para mantener la conversación viva durante en torno a 4 minutos, ¿de acuerdo? Si por casualidad la pregunta, por así decirlo, muere, es decir, veis que el examinador ve que las dos personas no siguen dialogando sobre esa pregunta, es normal que el examinador repregunte, bien sea añadiendo una pregunta nueva a la ecuación o bien haciendo una variación de la primera pregunta que ha hecho. Es decir, si por ejemplo se está preguntando, pues yo qué sé, algo relacionado con el trabajo, por ejemplo, y os pregunta cuál es vuestro trabajo ideal, ¿es más importante el salario o las condiciones laborales? O, por ejemplo, si os gusta trabajar más en equipo o individualmente. Todo ese tipo de preguntas, el examinador las puede reformular en caso de que vea de que la conversación no avanza, porque lo importante es que la conversación avance. ¿De acuerdo? Bueno, pues ha quedado más o menos claro esas 4 partes del speaking. Repito así, haciendo un resumen muy rápido. La primera parte, preguntas de warm-up question, es decir, preguntas de calentamiento sobre diferentes temas. La segunda, una comparación entre 2 fotos y descripción y comparación entre 2 fotos y una pregunta a responder. Esas dos partes son de carácter individual. Y luego la parte 3 y parte 4, que sería la parte colaborativa con el compañero. La parte 3, un tema con diferentes opciones y hay que escoger la opción que os parezca más adecuada, y por último la parte 4, una pregunta de diálogo en la que básicamente se os hace una pregunta a ambos y tenéis que dialogar y mantener la conversación activa durante en torno a 3-4 minutos. ¿De acuerdo? Eso sería la parte del speaking. Vamos ahora a la parte del listening. Tenemos 4 partes en el listening, forman un total de 30 preguntas, cada pregunta acertada vale 1 punto, y el tiempo total para terminar el examen de listening es alrededor de unos 40 minutos. 30 preguntas, 4 partes, vamos a dividir un poco cuántas preguntas o cuántos ítems hay en cada una de las partes, ¿de acuerdo? Ok, en este caso, si nos vamos a la parte 1, en la parte 1 lo que tenemos son extractos, preguntas individuales, con una múltiple opción de 3 opciones, A, B o C, y tenéis que escoger cuál creéis que es la opción correcta, ¿vale? Estos extractos, como he dicho, son de carácter individual, es decir, no están relacionados unos con otros, no forman parte de una conversación o de un diálogo. Simplemente tenéis esos extractos y tenéis que contestar uno por uno y escoger la opción que creáis más oportuna, opción A, B o C. ¿De acuerdo? En total son 7 extractos, con lo cual ya podéis imaginar que formarían de estas 30 preguntas, los 7 primeras forman parte de la parte 1. La segunda parte está, digamos, encaminada a rellenar información que falta. Es un audio de en torno a unos 2 minutos y medio en la que, como podéis ver, falta información que, digamos, el examinado tiene que rellenar, ¿vale? Veis como que aparece una serie de frases con un huequecillo en blanco y ese huequecillo en blanco tiene que ser rellenado por el examinado dependiendo de lo que crea entender en el listening que está escuchando, ¿vale? Olvidé mencionar que en la primera parte cada extracto se escucha 2 veces, ¿vale? Con lo cual tenéis 2 oportunidades para rellenar la opción. Con esta parte ocurre lo mismo, escucháis el extracto de audio que dura en torno, como he dicho, a 2 minutos, 2 minutos y medio, lo escucháis 2 veces, es decir, tenéis 2 oportunidades para rellenar la información que falta, the missing information, ¿ok? Una cosa importante es que la información que falta tiene que ser, digamos, en torno de 1 a 3 palabras. Es normal a veces que pueda ocurrir que haya más de una solución correcta o que haya palabras que sean más necesarias que otras. Es decir, por ejemplo, imaginaos que lo que tenéis que rellenar en un hueco en blanco es
no sé, por ejemplo, the great distance, la gran distancia, ¿vale? Imaginaos que solo escucháis la palabra distance, que sería la palabra importante, la palabra clave en este caso. Pues distance puede ser considerado palabra válida o solución válida para el examen, con lo cual obtendríais un punto, ¿ok? En este caso eran 3 palabras, the great distance, pero habéis puesto solo distance. Pues el examinador puede, digamos, valorar que esa es la palabra clave, con lo cual ganaríais igualmente el punto. En la tercera parte tenéis una serie de speakers, 5 speakers distintos, y aparecen una serie de frases que van relacionadas con cada uno de los speakers, porque esas frases resumen a modo general la idea de lo que el speaker ha estado hablando. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es relacionar cada una de las frases con el speaker que sea. Tenéis ahí 5 speakers, speaker 1, 2, 3, 4 y 5, así que tenéis más frases que speakers, como podéis ver, hay un par de frases que sobran, entonces tenéis que relacionar la frase correcta con cada uno de los speakers, ¿de acuerdo? Como hay 5 speakers, esta parte vale 5 puntos, ¿de acuerdo? Y ya por último, en la parte 4, lo que tenéis es una conversación en la que tenéis que escoger, tenéis una serie de preguntas de opción múltiple, A, B y C, y tenéis que escoger la opción correcta, ¿vale? Simplemente, igual que en el anterior, tenéis 2 audiciones y en cualquiera de ellas podéis, digamos, poner la respuesta que creáis correcta, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos, quiero deciros que esto sería así un poco resumido el examen de Cambridge, modalidad B2, FCE, 4 partes en el speaking, 4 partes en el listening, ¿ok? Bueno, pues como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Podéis darle like a los comentarios si os ha gustado, podéis dejar en ellos lo que creéis conveniente y nos vemos en la próxima lección de Let's Go Academy, ¿ok? Bye bye.